Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí, como de costumbre, con su programa Sociedad y Deporte. Un programa que se transmite por el canal 19 de Cinevisión todos los sábados en horario de 3 a 4 de la tarde. Agradeciendo la sintonía y sobre todo el apoyo de los patrocinadores. Hoy, como de costumbre, aperturando el programa con esa figura egregia que ha sabido hacer un transfer del deporte a la política, tanto nacional como internacional. El amigo Franklin Núñez. Gracias, don Héctor. No, estamos tratando de hacerlo de la mano suya. Así que yo soy un piro y espero poder aprender a lecciones suyas. Gracias, Franklin. Veo que ustedes están picando más que el sol de mediodía con ese asunto de los juegos el país nos llama, centroamericanos. Usted es de una justa patriótica y hay que apoyarla. Qué juegazo, Franklin. Qué calidad en ese torneo a nivel de lo que son las instalaciones, a nivel de la organización y sobre todo la calidad con que con ligeras excepciones, esos atletas nos están representando. Yo creo que la República Dominicana tiene que tomar en cuenta esa federación de béisbol. Es una vergüenza para nosotros. Quizá el punto negativo. Desde el punto de vista de que ese es el deporte rey, no hay razón para que estemos perdiendo permanentemente en los torneos, tanto nacionales como internacionales. Y yo creo que ahí hay que hacer algo, Franklin. No puede seguir el país en esa ruta. Eso es gerencia. Yo creo que ahí hay que revisar la parte gerencial, que no ha podido conseguir los peloteros. Crear la situación para que nosotros podamos. Por ejemplo, nosotros teníamos varios peloteros, y de ninguna manera quiero menospreciar la capacidad, la calidad, pero teníamos peloteros ahí que habían sido votados de México, que venían. La mayoría de los que están ahí porque no tienen trabajo. Yo creo que la dirección, la federación necesita un poco más de confianza de los sectores empresariales y sobre todo los sectores deportivos, en el caso específico del béisbol, para poder aglutinar allí representantes que nos den dignidad y calidad como merecemos. Nosotros somos un país a nivel internacional con un posicionamiento de calidad en el mundo del béisbol. Somos la cara del béisbol. Después de Estados Unidos, no hay un país que tenga más representantes que nosotros en la MLB. Definitivamente eso es así. Yo pienso que hay que dar la oportunidad a otro tipo de gente que gerencien esos equipos. Por ejemplo, mira, hay un, que me perdone si me está viendo que voy a usar su nombre, pero un muchacho como el hijo suyo. No estoy diciendo que vayan a desplazar a nadie de la federación, pero sí yo creo que la gerencia, porque es un problema gerencial. ¿Tú te refieres? ¿Qué es lo que hace la gerencia de un equipo? Buscar los peloteros, convencerlos, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay que... ¿Tú te refieres específicamente a José Gómez? José Gómez, que tiene la experiencia, conoce, porque es que hay que adaptarse a estos tiempos. Entonces conoce justamente lo que se necesita. Hay un buen grupo de coach aquí, entonces yo creo que la parte gerencial ahí está fallando. Para mí, es mi opinión. Bueno, hermano, le pedimos excusa a ustedes porque la verdad que estamos tan entusiasmados con los Juegos Centroamericanos que nos dedicamos un poquitito, antes de la introducción del programa, a comentar el desastre que hemos sido en el deporte rey de la República Dominicana, el béisbol. Frank, entrando en materia, se aproxima o se está ya en lo que es el proceso de elección de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que es una alta corte que tiene una incidencia a nivel del aparato judicial determinante en la sociedad dominicana y en cualquier sociedad, sobre todo en los países latinos y centroamericanos. Y yo creo que hay un buen ambiente, pero hay que cuidar mucho la forma y el fondo. La Suprema Corte de Justicia es un organismo de la alta corte que ante el Tribunal Constitucional tiene una misión de alta importancia en el entinglado jurídico de la República Dominicana. Y pude ver que son 11 jueces, hay 4 que han dicho no vamos más, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al doctor Henry Molina. Vi que también ayer salió el señor Carbucia y la que estaba haciendo la vez de secretaria general del Consejo, en términos de lo que es el grupo que compone la Suprema Corte de Justicia. Y yo creo que es una gran oportunidad para seguir asentando. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia, los elementos que componen las altas cortes deben depolitizarse. Esa es la clave. Mucha gente decía que se utilizaba para muchos
mandatarios, políticos resguardarse. Y yo creo que es una gran oportunidad para seguir adecentando el quehacer político y sobre todo institucionalizando lo que es el andamiaje fundamental de una sociedad. Han renunciado 4 jueces, no se quisieron someter a lo que es el escrutinio de volver otra vez a que se le cuestione y decidieron renunciar a la oportunidad de volver a ser parte de la Suprema Corte de Justicia. Creo que algunos tenían ya 2 periodos, yo creo que es más que suficiente para darle oportunidad a alguien que tenga, tú sabes, las calidades adecuadas, tanto en el aspecto de las cualidades profesionales como también en el aspecto moral, porque eso es fundamental, Franklin. Determinante. Hay que revisar cuál es el pedigrí de cada miembro que va a la Suprema Corte de Justicia, igual que los demás organismos de la Alta Corte, para encaminar esos tribunales o esa instancia a que tengan direcciones adecuadas conforme a su calidad y hacia su historia de vida. Sí, la parte moral es determinante para que este organismo tan importante del país pues, pueda tener éxito. O sea, sabemos quiénes son los que van a impartir, diríamos así, la justicia suprema. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay muchos que no quieren someterse al escrutinio porque, óyeme. Tradicionalmente, Franklin, casi siempre los que presiden o han presidido la Suprema Corte de Justicia son gente que viene de los partidos políticos, porque si no es menos cierto que a lo mejor no se puede cuestionar su independencia a la hora de tomar decisiones, pero por ejemplo el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ahora dijo que no iba a aspirar, Henry Molina, viene del Comité Central del PLD. Del PLD, actual. El actual, pero también pasó con Germán, que también era miembro del PLD cuando el gobierno de uno de Danilo y otro Leonel. ¿Dice Miriam Germán? No, Germán el hermano. Ah, el hermano. Sí. Entonces yo creo que hay que cuidar la forma y el presidente, que al final entiendo yo que tiene un gran peso en la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo en el presidente, tienen que evaluar con las lámparas de Aladino y con un ojo clínico y biónico, como dicen, puntual, quién va a ocupar la presidencia de la Cámara, de la Suprema Corte de Justicia, porque eso manda un mensaje de independencia, de equidad y sobre todo del deseo de institucionalizar un país, aunque siguen pensando muchos analistas de que ya tienen, tú sabes, hasta cierto punto la decisión tomada, porque en este país se acostumbra, en los países latinoamericanos y centroamericanos, se acostumbra regularmente a poner en la dirección de la Alta Corte, y más un tribunal tan importante como la Suprema, un adepto, sobre todo cuando el presidente se va de las funciones públicas. Por eso decía que este organismo, se dice que muchos mandatarios lo utilizan para resguardarse, por lo que podría venir después. Sí. Pero yo creo que no es el caso del presidente, porque el presidente ha tratado de hasta cierto punto, digo yo, y hasta donde le ha sido posible, cuidar la forma y el fondo de sus acciones para evitar, aunque siempre que se ve un gobierno, vienen los correteos, si no asume alguien del mismo partido, y aún asumiéndolo, porque me acuerdo del caso de Jacobo Magluta y Jorge Blanco, que al final se armó la NOTMN, y dicen mucho que el presidente Antonio Guzmán se dio un tiro en la cabeza porque Jorge Blanco tenía en agenda perseguirlo. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces eso hay que tener cuidado. Yo pienso que hay que adecentar, institucionalizar esas instancias del poder del país a los fines de que la sociedad camine por sendero de tranquilidad y sobre todo de comedimiento. Porque esto no es perseguir por perseguir. Si usted la hace, usted la paga. Pero eso de retaliaciones políticas con tal de dañar imágenes y dañar actividades del pasado, responsabilidades asumidas, entonces yo creo que ya eso tiene que ser cosa que haya desaparecido del diccionario en la República Dominicana. Don Franklin Núñez, vamos a la primera pausa y retornamos con su programa Sociedad y Deportes. Pausa y volvemos. Retornamos con su programa Sociedad y Deportes. Hoy, como de costumbre, con la compañía del amigo Franklin Núñez, llevando a ustedes noticias frescas y sobre todo actualizadas de temas que tienen mucha incidencia
en la parte institucional del país. Y siguiendo con los temas de la justicia, nos vamos a referir ahora a lo que es la entrada en vigencia, Franklin, del nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuánto se ha hablado de esto? Yo creo que seguimos nosotros haciendo muchas leyes, quizá con poca posibilidad de poder cumplir con ellas. Me acuerdo que en una oportunidad, en el proceso electoral pasado, tuve aspiraciones a diputado de la República Dominicana por la provincia de Santo Domingo, específicamente en la circunscripción número 1. Y en todos los programas me planteaban que qué proyecto de ley tenía yo para el Congreso Nacional una vez fuera electo como diputado, porque la gente daba por un hecho en que yo tenía todas las posibilidades y todas las calidades para asumir una función de legislar en nuestro Congreso Nacional. Sin embargo, no pasó así. Realmente no quiero entrar en detalle, pero entendí que no fueron los procesos eleccionarios lo más ecuánime, prudente y justo en ese proceso electoral, y automáticamente me quedé fuera de las elecciones en cuanto a la participación dentro del partido de gobierno, y seguí para adelante porque me sometí a lo que es el escrutinio del pueblo y sobre todo a las condiciones que me ponía mi partido, a los fines de poder asumir esa función que estaba totalmente seguro y estoy, que pude haber hecho una gestión, Franklin, con resultados positivos a favor de mi país. Las cosas no se dieron, sigo pensando que ahí están las oportunidades y vamos a esperar porque decía alguien que el hombre es él y sus circunstancias. Así es, el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, hay que seguir esperando. Nosotros no perdemos la fe y el compromiso de servir a mi país desde lo más humilde de una posición pública hasta lo más encumbrado. Y quería llegar a la Cámara de Diputados para legislar en favor de los más necesitados y sobre todo de las cosas que la nación necesita para poner a la altura de los nuevos tiempos. Seguimos esperando y vamos a hacer los esfuerzos por ocupar de alguna manera, Franklin, posiciones de principalía que tengan que ver con decisiones que favorezcan la calidad de vida de la República Dominicana, sobre todo de su gente, que al final es la materia prima lo más importante. Franklin, tú sabes que entró en vigencia exactamente hace no más de 48 horas el nuevo Código Procesal Penal. Código Procesal Penal que tanto ha dado de qué hablar, pero hay un grupo, eso no está en el Constitucional. Sí, en el Tribunal Constitucional hay algunas peticiones de modificación, pero yo creo que lo más importante era poner esta herramienta al servicio de la gente y que sobre la marcha se corrían los entuertos. Yo te comentaba que cuando yo iba en programa de televisión siendo precandidato a diputado, que me preguntaban sobre qué proyecto de ley tenía yo para llevar al Congreso en función de mi condición de diputado electo, yo le decía que este país no es un problema de más leyes. Este es un país, independientemente que hay que actualizarla porque hay una dinámica, es exactamente cumplir con la que teníamos. Porque este país tiene ley de más, leyes a borbotones, pero ¿quién la cumple? Nadie. ¿Quién la hace cumplir? Yo creo que al país le hace falta más, falta de autoridad y responsabilidad de la gente que maneja las funciones públicas y sobre todo educación y compromiso del ciudadano, que nuevas leyes que se pongan al tapete, porque parece como juntar muchas cosas sin tener las aplicaciones de vida. ¿Usted cree que hay diferentes sectores en el país que han utilizado esto del código para presionar al gobierno? Yo creo que las intenciones son buenas, porque el mismo gobierno quería y quiere que esto se ponga en ejecución, porque tú sabes que es una función del presidente promulgar la ley en función de su calidad y sus condiciones de aplicación. Pero yo lo que me pregunto es, si no fuimos y capaz de poner en práctica el conjunto o el andamiaje legal que tenemos, introducir más leyes sin tener la autoridad para juzgar y para someter y llamar la atención, entonces definitivamente estamos
cayendo en más de lo mismo sin consecuencia. ¿Sí? ¿Tú me entiendes? Porque hay que reconocer que este Código Procesal Penal tiene muchas cosas que si se ponen y se pueden aplicar y se pueden sobre todo poner sobre la mesa a los fines de que podamos todos caminar en una misma dirección, el código no es malo. El problema es que se aplique. Yo vi, por ejemplo, la responsabilidad en algunas responsabilidades que tiene el sector empresarial, y de verdad que hay muchos cambios que tienen que ver con la dinámica empresarial. Yo creo que el sector empresarial tiene que prepararse a los fines de que se pongan en contexto con la aplicación de lo que implica o de las implicaciones que tiene el nuevo Código Penal en sus empresas. Hay protocolos que tienen que cumplir, hay situaciones que tienen que evitar porque automáticamente se convierten en reos de demandas civiles y penales por acciones que cometan sus empleados, y entonces ahora se requiere una serie de protocolos que puedan ser aplicados en las empresas a los fines de que sus empleados, si actúan bajo un marco que tiene que ver con reñir con el nuevo Código Procesal Penal, por lo menos las empresas no asumen la responsabilidad de sus acciones. Una de las partes que más se ha cuestionado, que se ha comentado sobre este código, es lo que tiene que ver con la comunicación. ¿Qué opinión le merece? Se sometieron algunas modificaciones. No recuerdo si tomaron en cuenta, creo que sí, que mejoraron un poco algunas cláusulas de lo que tiene que ver con el aspecto comunicacional. Lo que han llamado la ley Mordaza, ¿no? Ley Mordaza. Que implica una serie de condiciones que va a ser muy difícil cumplir, porque el solo hecho de usted hacerle un gesto a un funcionario público, el solo hecho de usted acusar, o más que acusar, referirse al accionar de un empleado público, usted está siendo reo de una acusación. Entonces, yo creo que hay que manejar eso con mucho cuidado. El país en estos tiempos, si no es menos cierto que las redes sociales han recompuesto, o en su mejor de los casos han descompuesto lo que es el vivir y convivir de una nación, y nosotros no estamos ajenos a eso. Pero también hay que ser cuidadoso, porque el que maneja recursos públicos tiene que entender que se debe a la rendición de cuentas de sus conciudadanos. Exacto, y tiene que empezar a escuchar. Claro, entonces no hay razón para que el hecho de que yo diga que tal o cual funcionario está manejando mal los recursos bajo su dirección o directrices o responsabilidades, no hay razón y no debe haber razón para que automáticamente tú puedas ser reo de una acusación, porque si en eso vamos, entonces yo creo que estamos cayendo en un gran error. Hay mordaza de verdad. Sí. Definitivamente, si se lleva a los extremos, porque se está hablando inclusive de sanciones con pena de cárcel. Pues cárcel, sí. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Yo estaba viendo, por ejemplo, un abogado que tiene niveles de especialidad que decía que ahora, por ejemplo, una tienda de repuestos te compra un artículo robado de un carro cualquiera, y si te encuentran una complicidad, tú puedes estar condenado a 5 años de cárcel por ser cómplice de una operación de hurto, de robo. Y lo mismo pasa con la compraventa, que empeñan cadenas y relojes y otros instrumentos que son sustraídos en una forma de robo. Entonces también están sujetos a que sufran consecuencias penales. Pero además hay un dato muy importante, y yo creo que sí, eso tiene que ver mucho con el accionar, y es la penalización con años de cárcel a aquellos que invaden propiedades privadas. Que ha sido un problema de muchos años en este país. Yo creo que hay que esa parte del Código Procesal Penal yo la veo muy adecuada, porque aquí hay un desorden, mafia, que están que tienen conexiones inclusive con servidores públicos a los fines de proceder a ocupar tierra, que todo el mundo sabe que el derecho de propiedad no se transfiere. No. Es inalienable, no se pierde. Usted puede durar en una casa 20 años, 40 años, y si esa propiedad tiene un título a nombre de un particular, usted sabe que usted no tiene nada. Pero, desgraciadamente, el país se maneja con niveles de paño tibio, y yo creo que es tiempo que cambiemos, que se respete el derecho de propiedad. Fíjate que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por titular por lo menos las tierras que son del Estado, porque sí, también ahí había una mafia grandísima. Sí. Y entonces eso ayuda a que la gente que está por 15, 20 años, 10 años en una propiedad, si es del Estado Dominicano, el gobierno está procediéndole con mucha justicia, devolviéndole ese derecho,
y sobre todo resarciendo una deuda que tenía el Estado Dominicano permanente con esos ciudadanos. Pero en su defecto, aquellos que ocupan propiedades privadas, pues ahora correrán riesgo de ser condenados a cárcel, y eso está bien, porque eso de alguna manera respeta el derecho jurídico de las propiedades y además hace que la gente tenga confianza en hacer inversiones en el sector privado. Eso le da garantía, seguridad al ciudadano. De modo que, Franklin, vamos a la segunda pausa. Ahora entramos con el área que en estos momentos representa la noticia del momento, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y otra parte del deporte internacional, con nuestro comentarista estrella, Héctor Gómez Jr., que a él no le gusta, porque él se siente que está viejo, pero sin embargo los hijos siempre son muy pequeños para los padres. De modo que pausamos y volvemos con su programa Sociedad y Deporte. Retornamos con su programa Sociedad y Deporte. Ahora hablar del mundo fascinante del deporte. No está Héctor, pero está Franklin. Héctor tiene muchas responsabilidades en los Juegos Centroamericanos, porque recuerden ustedes que Héctor es el director de comunicación del Ministerio de Deporte y como tal es impredecible en qué momento tiene que estar haciendo y atendiendo sus responsabilidades, sobre todo en este momento en que la República Dominicana está en el ojo mundial con la celebración de los Juegos Centroamericanos del Caribe, que de verdad que ha sido, Franklin, un éxito total. Un éxito. Cuánta calidad de nuestro atleta, cuánta calidad de nuestras instalaciones, cuánta calidad de nuestro comentarista deportivo, incluyéndote a ti, Franklin, que ha hecho un trabajo maravilloso. Gracias. Y de verdad que te felicito a ti y contigo a todos los muchachos que están tomando, tú sabes, con tanta seriedad, tanta entrega, lo que es el análisis, los comentarios de los Juegos Centroamericanos, porque aquel que no puede ver, siente la calidad de los juegos en razón de lo que están transmitiendo. Ustedes han hecho un trabajo maravilloso y por qué no felicitar en términos muy especiales al presidente de la República, que puso todos los recursos habidos y por haber para que estos juegos sean exitosos, en la mano de Kevin Cruz, que originalmente cuando se asumió la dirección del Ministerio de Deportes, todo el mundo pensaba que había dado un paso errado porque Kelvin era el alcalde histórico de La Vega. Sí, el más votado. Y sin embargo, de verdad que el hombre ha establecido un antes y un después en el Ministerio de Deportes. Yo personalmente lo felicito, no porque sea jefe inmediato de Héctor, sino porque realmente su calidad ha roto la frontera. No, definitivamente, y yo digo, don Héctor y amigos televidentes, que la vida se mide en función de resultados. Los resultados de él están ahí, es un tipo de consenso, lo hemos visto inclusive varias veces con Felipe El Jay Payano, otros ministros, porque en justa como esta, más que un partido político, está en juego el país. Como usted decía, han sido unos muy buenos juegos. En el aspecto competitivo, República Dominicana tiene que estar orgulloso de sus atletas, Marilady Paulino. Una vez más me quito el sombrero ante Marilady Paulino. Los dominicanos tenemos que darle la gracia a Dios que no ha podido dar un atleta del estirpe de Marilady Paulino. Corrió 3 días en forma seguida, Marilady. Esa fue la carrera de los 400 metros planos, donde ella ganó medalla de oro. Anteriormente había clasificado para esa competencia y también ganó la medalla de oro en los 4x400 mixtos. Una carrera que a mí de manera particular me conmovió, porque pudimos conocer otra faceta de Marilady, y es la de la solidaridad. Porque hay un jovencito que tiene deficiencia auditiva, apellido Melenciano, don Héctor, y él declaró luego de la carrera que Marilady fue que quiso que él estuviera ahí, y le daba las gracias a Marilady por el apoyo que siempre le ha brindado. Entonces, Marilady, que miren, en condiciones normales, con lo que pasó ahí, fácilmente cualquiera se echaba para atrás, porque ella podía poner en juego su futuro, su vida, claro, su carrera. Pero ella dijo, luego de la competencia, que ella quería que su país se la gozara. Ahí estuvo la esposa del presidente, la primera dama, la alcaldesa, y la verdad es que el pueblo dominicano estuvo muy pendiente, disfrutó la carrera de Marilady, pero sucede que ahora tenemos otro nuevo fenómeno. ¿Cómo es? El apellido Alonso, ayúdame, director. Hay una jovencita de La Vega que me hace recordar mucho a Pedro Martínez. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Pedro emergió como pelotero, mucha gente dudaba de que él pudiese llegar por sus condiciones físicas, o sea, chiquito, flaquito. Pues esta es una muchacha pequeña y le decían eso. Ella declaró
que mucha gente le quiso minimizar por eso. Sin embargo, Héctor, 4 medallas de oro para la República Dominicana, incluyendo el oro en los 100 metros planos, que es una de las competencias más difíciles. Ahí tú tienes que volar. Entonces ganó también en los 200 metros planos femenino, ganó en el relevo 4 por 100 mixto y 4 por 100 femenino. La gran héroe de... es apellido Alonso, wow, se me escapa, pero es apellido Alonso. Y bueno, está dando su fruto. Miren, el avance de un deporte no solo tú lo puedes ver en el aspecto competitivo. Yo ahorita le decía a usted, cuando usted me hablaba del béisbol, que se hace necesario que quizás sea removida, ni siquiera voy a hablar de la federación, sino la parte gerencial. O sea que una medalla que la ganó fue la parte técnica, los delegados, la 4%, porque fue objetada en principio, nos quitaron esa medalla. Sin embargo, el cuerpo de delegados se fajó y demostraron que no fue cierto lo que se dijo en principio. Y no, esa es la carrera, ¿sí? Esa es la carrera que fue anulada en principio, pero que el cuerpo delegado de Dominicana, pues, peleó el asunto y nos volvieron la medalla. Yo escuché a alguien decir que debíamos estar por encima de Cuba. Señores, es una utopía. Porque en estos juegos cuenta mucho la parte territorial. Son países muy grandes para nosotros. Yo sé que usted me va a decir, pero ¿y Puerto Rico? Sí, pero todo el mundo sabe que Puerto Rico, históricamente, nosotros ahora que estamos remontando. Yo decía que si nosotros ahora quedamos por debajo, Lirangi Alonso, me parece que llama la jovencita, y nosotros quedamos por, esa es, míralo ahí, señores, miren ese, y es una muchachita que tiene un carisma, esa muchacha, va que es vegana. Esa es la próxima gran estrella, o es ya la gran estrella del atletismo dominicano. Alonso. Entonces, miren, nosotros en Quito, ese es el lugar que nos corresponde, don Héctor. Pero déjame decirte, Franklin, yo pienso que la gente, más que referirse a Cuba como una potencia tradicional en juegos a nivel mundial, internacionales, en todo deporte, yo pienso que la gente está confundido con la situación actual de Cuba y la presión que ejerce Estados Unidos sobre Cuba, sobre todo por las limitaciones económicas que tiene Cuba. Porque todo el mundo sabe que Cuba siempre ha sido una potencia por encima de nosotros. Ese fue su estandarte. Porque si algo tiene Cuba es trabajar por y para sus atletas. Claro. Hay dos cosas que son fundamentales para Cuba, que son la medicina y el deporte. Sí, señor. Usted puede estar de acuerdo o no con el régimen cubano. Ahora, hay que entender que en esos aspectos Cuba es Cuba. Siempre ha perdido mucho terreno, claro, porque tiene una presión internacional, sobre todo un boicot de parte de Estados Unidos, que es tremendo, y ellos han tenido que hacer, como dice un refrán, de tripa corazón para poder mantener por lo menos algunas cosas funcionando. Porque Cuba, todo el mundo sabe el problema que está teniendo ahora mismo con la presión norteamericana, en los deportes, en la medicina, con el uso de los combustibles. Entonces la gente transfiere esa situación a los deportes y se le olvida que Cuba tradicionalmente ha sido una gran potencia en los Juegos Centroamericanos y en otros Juegos. No, y a nivel mundial, Cuba sigue siendo una gran potencia. Mira, María Dimitrova, que aprovechó este evento para retirarse. Esa no es la esposa de Félix Sánchez. De Félix Sánchez. Y qué manera de retirarse con 2 medallas de oro. El caso también de Gerald Núñez, pónganle atención a ese jovencito. Es el pupilo de Félix Sánchez, ganó los 400 metros con vallas. Y que fue una parte muy emotiva cuando él, ahí está María Dimitrova, cuando él le entregó la medalla a Félix Sánchez. Dijo, mire, eso es suyo. Félix Sánchez se fue en llanto, que tuvo que llorar mucho esta semana, don Héctor, porque también se le vio llorar cuando vio, valga la redundancia, a su esposa ser coronada como la campeona en la modalidad de kata, María Dimitrova. Definitivamente el deporte dominicano pues ha dicho presente, nos ha hecho sentir bien, las reinas del Caribe. Tremenda. El boxeo, metieron 7. Ahí sí usted es grande en boxeo y sabe lo que significa para el país. Sí. Esos muchachos dando
el todo por el todo para traer medallas Sí, a la y sobre República todo Dominicana. que es un equipo joven, es un equipo joven. Y yo aprovecho, y yo sé que van a cumplir. Tú sabes que ellos se me quejaban. Tiene que decir esto, Franklin, es que para la construcción del pabellón de combates, que es donde se van la cantera de boxeo, a ellos les fue recortada su espacio de gimnasio. Entonces ellos están demandando que se le haga otro espacio porque donde están es muy pequeño. Yo sé que sí, además ellos se ganaron el derecho y estoy más que seguro que Kelvin Cruz va a ir en su auxilio. Así es que quedamos bien con los Juegos Centroamericanos, pero hay que hablar un chin de béisbol. Pero ven acá, don Héctor, le están ganando los Mets sin Juan Soto. Sí, definitivamente los Mets tienen 3 juegos en línea y qué bueno que tú te refieres a eso porque debutó Jeffrey Young Montó su show. con un espectáculo en los Mets y yo hablaba con Gilbert, todo el mundo sabe que Gilbert es el coach de los Mets, y me decía Gilbert que en los Mets de Nueva York hacía falta una figura que saque un poco el estrés, pero que además le quite la concentración al equipo contrario. Exacto. Y lo está logrando. Yo creo que lo que hizo ese muchacho en una entrada fue genial y trajo un cambio de aptitud a los Mets de Nueva York porque ya alguien ha roto el esquema de esa presión, de ese estrés que se vive en el equipo, sobre todo porque el equipo todo el mundo sabe que ha estado totalmente en la cuerda floja. ¿Y le da tiempo para remontar, don Héctor? Creo que sí. Me dijo Gilbert que independientemente la situación está crítica, pero si ellos exactamente mantienen ese ritmo que llevan, puede ser que se metan en los playoffs. Porque ellos si juegan por encima de 500, pueden repuntar. Y están 16 juegos por debajo de 500, que pueden perfectamente salir a camino con una dirección diferente. Fíjate que ellos han ganado 3 juegos. Ahora se incluye este muchacho, que no vamos a decir que es una panacea, pero es un ingrediente nuevo que puede romper un poco los esquemas y el estrés y sobre todo causar distracción en el equipo contrario. En el equipo contrario. Mira lo que es la perseverancia. Ese joven con 30 años, digo joven porque ya yo soy joven y tengo 70 y pico, pero ese joven con esa edad pasó todos los trabajos del mundo, incluyendo una lesión que por 4 o 5 años sacó del béisbol, y él la persistencia, la consistencia y sobre todo el deseo de llegar, lo tiene definitivamente en Grandes Ligas. Así es, Jeffrey Young haciendo su show. Pues nada, Frankie, eso me acordó también a Cutá Pérez. Tiene un parenteco. Y José Lima. Sí. Esos son el carisma que necesitan los equipos para romper un poco el estrés y sobre todo traer un poco de concierto a los equipos contrarios. De modo, señor director, que hemos terminado con la parte de deporte, agradeciendo su sintonía y nos queda, Frankie, una pausa, como es normal. Vamos a la pausa. Pero sobre todo, que ustedes se mantengan viéndonos y escuchando en su programa Sociedad y Deporte. Pausa y volvemos. Retornamos a la parte final de su programa Sociedad y Deporte, agradeciendo su sintonía y sobre todo a nuestros patrocinadores, porque de ellos depende que estemos en el aire. Franklin, 3 años y parece que fue ayer. 3 años. De verdad que gracias del alma por confiar en nosotros y le prometemos no fallar y sobre todo que su marca, esos comerciales que pasaban por aquí redunden en beneficio a los fines de que nos mantengamos unidos en una sola dirección. Éxitos de ustedes y nosotros permanencia en el aire. Franklin, hay un tema que está sonando mucho y es la convención de delegados del Partido Revolucionario Moderno, del partido del gobierno, a los fines de ratificar, porque al final muchos de sus dirigentes querían que el partido hiciera convenciones abiertas para elegir sus autoridades, pero conociendo uno las debilidades de los partidos políticos, sabía que no era conveniente a que la organización se sometiera a un escrutinio de esa magnitud, porque eso podía traer más dificultades que soluciones. Y al final, todo para ratificar que están definidas las cosas, se van a ratificar todos los puestos, pero en la dirección política a nivel de lo que son las estructuras de mando, van a sufrir modificaciones. El presidente de la República, que ya sale en 2 años, será el nuevo presidente de la organización, aunque de Línea Ascensión, que fue el exministro de Obra Pública, fungirá como presidente interino en lo que el presidente esté ejerciendo la jefatura de la nación. Y eso va a ser oficial. Oficial. ¿Y la secretaria general quién va? La Secretaría General va a recaer sobre Garrigó
El hijo de Carolina. Carigón Mejía, que es el hijo de Carolina, porque Carolina definitivamente, y a eso es lo correcto, se va a dedicar de lleno a buscar la posición de representar al partido en el próximo proceso electoral. Y esto de Garrigó, ¿cómo usted lo ve? ¿Como un buen mensaje del partido? Porque se supone que si él va a ser ya, pues eso ha contado con la anuencia de Collado. Sí, eso tienen que buscarle un bajadero, porque definitivamente entiendo yo que esa parte tan importante va a caer en una de las tendencias del partido. Sí. Y eso es grave desde el punto de vista de la competencia con igualdad de condiciones. Yo pienso que parece que la tendencia de David Collado, como tiene mucha posibilidad de colarse como candidato presidencial, anda buscando el equilibrio. Sí, ¿Tú me entiendes? Me imagino también que le darán alguna posición de importancia. Creo que Gloria Reyes está sonando como la secretaria general de organización. Y ellos están compelidos a buscar un bajadero de conciliación, porque al PRM en las condiciones actuales no le conviene el ruido. No está en su mejor momento. Parece que las cosas se pueden recomponer y se pueden reacondicionar, pero tienen que manejarse con mucho cuidado, sin escándalo, sin ruido. Y lo mejor que hacen es entenderse adentro, contarle que el ruido no transite los afuera, porque le puede hacer mucho daño al partido para el próximo proceso electoral venidero. Lo que más conviene al partido y al gobierno como tal es que haya unidad monolítica en la elección de sus autoridades, porque de eso va a depender que el partido pueda mantenerse en el gobierno, aún que la situación está difícil, porque sí, hay que entender que hay una oposición golpeando al gobierno, hay mucho descontento en la base del partido, pero quedan 2 años, el presidente puede perfectamente recomponerse. Yo creo que van a haber cambios importantes ahora. 16 de agosto. Estamos esperando. Yo le ponía un mensaje en las redes del presidente donde le decía: presidente, aún quedamos gentes importantes fuera con compromisos del país. Hay que cambiar un poco lo que están manejando el tren, porque parece ya que están cansados. Se le acabó la gasolina. Se le acabó la gasolina y la ciudadanía no cree en ello, y por lo tanto hay que darle sangre nueva a los fines de que podamos retomar el camino del éxito y del triunfo, y que él, que se ha convertido en la voz permanente de la defensa de su gobierno, vaya un poco más suave. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque encuentre gente que los ayude en función de sus responsabilidades y de sus hechos. Ojalá que ella encuentre que él encuentre a su Mariela y Paulino, su Alonso, que lo ayuden en el relevo. Definitivamente. De modo que hemos llegado al final del programa Sociedad y Deporte, esperando que ustedes, nuestra materia prima, queden satisfechos con los temas tratados, deseando un feliz fin de semana y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta luego.